Les damos la bienvenida a una nueva exploración profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, si somos honestos, vive en el imaginario colectivo envuelto en sombras, en cadenas y en calabozos lúgubres. Sí, es un tema que fascina y aterra a partes iguales. Exactamente. Vamos a desentrañar la maquinaria de la Inquisición, o bueno, el Tribunal del Santo Oficio. Y la misión de este análisis exhaustivo de hoy es muy clara. Así es. Vamos a tomar los archivos históricos reales, o sea, las actas documentales que han sobrevivido, especialmente las del Archivo General de la Nación, el AGN, aquí en México. Un acervo impresionante, por cierto. Totalmente. Y junto con análisis historiográficos recientes, los vamos a poner cara a cara con esos mitos góticos de la famosa leyenda negra. Queremos separar, pues, la realidad burocrática del mito sensacionalista. Que es fundamental hacer esa separación si realmente queremos entender la historia. Bienvenidos a su canal Casos Perdidos, donde investigamos casos históricos impresionantes. Mi nombre es Vicky Raquel, no olviden darle like a este video y suscribirse. Así es, como ya lo mencionó mi compañera, hoy al igual que todos los videos, los dejaremos impresionados con la siguiente investigación. Mi nombre es Andrés, acomódense y disfruten del video. A ver, vamos a desempacar esto, porque los documentos nos muestran algo diametralmente opuesto a lo que vemos en las películas. Resulta que la Inquisición no era un grupo de sádicos operando en sótanos secretos por puro placer. No, para nada. Al contrario, era una burocracia extremadamente legalista, estructurada casi como una oficina gubernamental moderna, pero con un nivel de frialdad procesal que resulta escalofriante. Y para entender esa frialdad procesal, tenemos que analizar la intersección precisa entre las leyes internas de la Iglesia, o sea, el derecho canónico, y la mecánica del cuerpo humano. Ajá. Lo primero que debemos desaprender al revisar estos archivos es la idea del tormento como un castigo en sí mismo. Claro, ese es el primer gran mito. Exacto. En la mentalidad de los inquisidores, la tortura no era una condena penal. Era, bajo sus propios términos, un instrumento jurídico probatorio. Un método para extraer información. Sí, una herramienta extraordinaria y metódica diseñada exclusivamente para obtener la verdad y una confesión. La premisa mayor, por paradójica que suene hoy, era salvar el alma del acusado y preservar la unidad de la fe. ¡Wow! No buscaban destruir al individuo por una cuestión de crueldad desmedida. Buscaban quebrar su voluntad física para llegar a lo que ellos consideraban una verdad jurídica irrefutable. Esa distinción cambia la perspectiva por completo. Si vemos el dolor como un simple trámite de oficina para recolectar evidencia, todo adquiere un tono mucho más calculador. Yo estoy asombrado con este enfoque. Es que es un enfoque puramente administrativo. Y revisando las fuentes, para entender las reglas de este proceso, tenemos que viajar al siglo XI, con la reintroducción del derecho romano en Europa, y luego a un documento clave. La Constitución Papal. Exacto, la Constitución Papal ad extirpanda del año 1252. Ese texto, esencialmente, dictó las reglas del juego. Y son unas reglas muy particulares. Sí, porque autorizó el uso de la fuerza física por parte de los tribunales, sí, pero con unas restricciones que hoy suenan contradictorias. La ley prohibía tajantemente causar la muerte, prohibía la mutilación de cualquier miembro del cuerpo, y lo más restrictivo de todo. La prohibición de derramar sangre. Así es, prohibía el derramamiento de sangre. Esa restricción legal es el eje central para entender absolutamente todo lo que vino después en las cámaras de tormento. Porque les amarraba las manos, digamos. Literalmente. Al prohibir el derramamiento de sangre y la mutilación, la ley canónica limitó drásticamente el catálogo de instrumentos que los inquisidores podían utilizar. Claro, nada de cuchillos. Nada. El tribunal no podía usar espadas, ni sierras, ni herramientas que cortaran, pincharan o amputaran. Esto obligó a la Inquisición española y por extensión a la hispanoamericana a refinar sus métodos. A buscar otras vías. Se quedaron con solo 3 métodos principales, los cuales tenían un diseño de ingeniería muy específico. Debían maximizar el dolor físico al límite de la tolerancia humana, pero sin comprometer la integridad vital y sin derramar una sola gota de sangre visible. Y aquí es donde entra un elemento de la documentación que resulta impactante. En todas estas sesiones de tormento, según las actas del AGN, siempre había un médico presente. Siempre. Era un requisito.
Y desde una perspectiva moderna, es fácil asumir que el médico estaba ahí por un sentido de compasión, tal vez para aliviar el sufrimiento del acusado o curar sus heridas. Uno pensaría eso. Pero al leer las transcripciones, la realidad es mucho más clínica y fría. El médico no tenía un rol humanitario. Lo fascinante aquí es que el médico operaba como un funcionario puramente legal, casi como un auditor. Un auditor, exacto. Su presencia no tenía ninguna raíz compasiva, sino que actuaba como garante para el tribunal de que el proceso no cruzara esa línea roja dictada por la ley, o sea, el límite de la muerte o de la incapacidad permanente. ¿Era el supervisor de calidad? Tal cual. Su trabajo era evaluar el estado físico del reo en tiempo real. Tomaba el pulso, revisaba la respiración, observaba la dilatación de las pupilas y dictaminaba si el cuerpo podía soportar otra vuelta de tuerca o si la sesión debía suspenderse de inmediato. Porque si se pasaban de la raya, había consecuencias. Gravísimas. Si el prisionero moría durante la sesión, el inquisidor y el verdugo habrían cometido un pecado y un delito gravísimo bajo sus propias normativas. En términos prácticos, el médico era el seguro de responsabilidad civil de la época. Un auditor del sufrimiento. Y siguiendo con esta línea de burocracia extrema, hay otro concepto en las actas que ilustra perfectamente el nivel de formalidad legal. El vacío legal de la confesión. El problema de la coacción. Exacto. Porque si un prisionero confiesa un crimen mientras está sometido a un dolor articular insoportable, la lógica dicta que esa confesión está viciada. Cualquier persona diría lo que fuera para detener el sufrimiento. Cualquier cosa. Entonces el tribunal necesitaba un mecanismo para validar legalmente que esa información era cierta. Y lo resolvieron con un procedimiento llamado ratificación, que yo estoy convencida de que es una de las grandes ironías del sistema inquisitorial. Es de un cinismo tremendo. Totalmente. Para que la confesión tuviera peso jurídico real en un juicio, la ley exigía que fuera declarada de manera voluntaria. Voluntaria entre comillas. Muy entre comillas. Pero como nada dicho en una cámara de tormento es voluntario, el protocolo dictaba que 24 o 48 horas después de la sesión física, el acusado era llevado a una sala completamente diferente. Una oficina normal. Sí, una sala normal, fuera de la cámara, sin los instrumentos a la vista. Allí, un notario le leía el acta exacta de lo que había gritado o confesado bajo dolor y se le pedía que lo confirmara libremente. O sea, le pedían que firmara el contrato un día después, pretendiendo que no había coacción. Pero, a ver, ¿qué pasaba si la persona, ya sin el dolor físico inmediato, se retractaba y decía que solo había confesado para que detuvieran la máquina? Si se retractaba, la burocracia tenía una respuesta lista. El tribunal simplemente declaraba que la sesión de tormento previa no había concluido, sino que había sido suspendida. ¡Qué trampa tan perversa! Automáticamente, el proceso físico podía reiniciarse. El mensaje psicológico era devastador. O ratificas voluntariamente lo que dijiste ayer, o volvemos al sótano ahora mismo. No te dejaban salida. Ninguna. Ante esa amenaza, la abrumadora mayoría de los prisioneros ratificaba su confesión. Es un círculo vicioso perfecto disfrazado de debido proceso legal. Ahora, si vamos a desmentir mitos, tenemos que hacer un contraste vital aquí. Me parece excelente. Llenos de picos oxidados. El artefacto más famoso de todos es sin duda la doncella de hierro. Famosísima. Esta especie de sarcófago metálico con forma de mujer, forrado de clavos enormes por dentro. También está la famosa pera de la angustia. Sin embargo, los historiadores que analizan los archivos son categóricos al respecto. Es imperativo desmontar la leyenda negra aquí. La doncella de hierro es una ficción absoluta en el contexto inquisitorial. Ficción total. Los registros históricos nos muestran que este aparato es un invento del siglo XVIII. Fue ensamblado en Nuremberg, Alemania, siglos después del apogeo de estos tribunales. Usando chatarra, ¿no? Sí, utilizando piezas de chatarra antigua simplemente para exhibiciones macabras en museos de curiosidades, porque eso vendía entradas. Y si analizamos la doncella de hierro desde el punto de vista del derecho inquisitorial que acabamos de platicar, su diseño de empalamiento contradice toda la lógica burocrática. Claro, porque meter a alguien en un sarcófago lleno de estacas va a causar un desangramiento masivo y una muerte rápida, violando directamente la constitución papal que prohibía derramar sangre. Exactamente. Además, el tribunal necesitaba al prisionero vivo,
lúcido, capaz de ratificar su confesión días después y, sobre todo, capaz de delatar a otros miembros de su comunidad. Matarlo rápidamente en una caja de metal era un fracaso procesal completo. Los mecanismos de resorte complejos que posee son propios de la edad moderna. O sea, ni siquiera es medieval. No, es muy probable que fuera un instrumento médico, tal vez ginecológico o dental, o incluso un artefacto culinario, que la literatura romántica del siglo XIX transformó morbosamente en un aparato de tortura medieval. La realidad documentada no necesitaba aparatos extravagantes con picos. La realidad se basaba en la biomecánica. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque si quitamos los artefactos de museo y nos quedamos solo con los 3 instrumentos reales documentados en los archivos, la fisiología de cómo funcionaban resulta aterradora precisamente por su precisión clínica. Son de una eficiencia macabra. Revisemos el primero y más emblemático, el potro. Físicamente, era un bastidor de madera similar a una mesa con un eje giratorio. Ataban al acusado de las muñecas y los tobillos con cuerdas muy ásperas de cáñamo. Ajá. Luego el verdugo aplicaba tensión progresiva girando unos garrotes que apretaban esas cuerdas. Pero el objetivo no era arrancar las extremidades como en las películas, ¿cierto? No. El objetivo fisiológico del potro era generar una tensión insoportable mediante la presión isquémica y el estiramiento articular. Presión isquémica. Para entenderlo, imaginemos un torniquete de cuerpo completo. Al apretar las cuerdas de cáñamo, se cortaba drásticamente el flujo sanguíneo hacia las extremidades. Al mismo tiempo, la fuerza de tracción estiraba progresivamente las articulaciones, buscando la dislocación pura de hombros, rodillas y caderas. Pero sin llegar a la ruptura de la piel. Exacto. En las actas del AGN se lee constantemente la frase descriptiva de cómo las cuerdas mordían la carne. Causaba un dolor articular paralizante, un daño interno severo, pero cumplía la regla de oro: 0 sangre derramada y miembros intactos visualmente. Luego tenemos el segundo instrumento, la garrucha, también conocida en Europa como el estrapado. Un clásico de las actas procesales. A simple vista, el mecanismo suena casi rudimentario. Una cuerda y una polea en el techo. Ataban las manos del prisionero a su espalda y lo izaban lentamente por las muñecas hasta quedar suspendido en el aire. Pero el verdadero daño no ocurría mientras colgaba, sino en el movimiento. El daño ocurría en la caída. El tormento consistía en soltar la cuerda repentinamente, dejando caer el cuerpo en caída libre, y detener el mecanismo de forma brusca a escasos centímetros del suelo. ¡Qué impacto! La física de esta acción es devastadora. Esa tracción, combinada con la gravedad y la desaceleración violenta, provocaba la dislocación instantánea de los hombros hacia atrás. Destrozando los tendones. A nivel anatómico, la fuerza destrozaba los manguitos rotadores, que son los músculos y tendones que mantienen el hombro en su lugar, y causaba desgarros masivos en los ligamentos torácicos. En algunos casos, se añadían pesas de hierro a los pies para multiplicar la inercia de la caída. Nuevamente, el resultado era una lesión interna catastrófica sin romper la piel. Sin derramar sangre. Pero hay un tercer método que, al revisar minuciosamente las transcripciones, destaca como el más sofisticado y psicológicamente devastador de todos: el tormento del agua o el tormento de la toca. Ese es el más perturbador, a mi parecer. Lo que lo hace tan particular es que es un ataque directo a los reflejos de supervivencia más primitivos del cuerpo humano, sin dejar absolutamente ninguna marca visible. El prisionero era colocado en un bastidor o escalera reclinada, de manera que la cabeza quedaba más baja que los pies, lo cual ya altera la circulación y la respiración. En esa posición declinada, el verdugo introducía una toca, que era un trozo largo de lino o seda profundo en la garganta del acusado. Una tela directo a la garganta. Una vez que la tela estaba en posición, vertían agua muy lentamente sobre ella usando un cántaro. La tela mojada bloqueaba la tráquea, forzando un reflejo de deglución constante e incontrolable. Obligándolos a tragar. El cuerpo humano reacciona instintivamente. El sujeto tiene que tragar desesperadamente para intentar respirar y evitar el ahogamiento. Esto inducía un estado de asfixia controlada. ¡Qué desesperación! El pánico visceral a morir ahogado quebraba la resistencia psicológica mucho más rápido que el dolor articular del potro. Y el beneficio burocrático para el tribunal era enorme. Al terminar la sesión,
Simplemente retiraban la tela y el prisionero quedaba físicamente inmaculado frente a cualquier observador externo. Es una ingeniería impecable desde la perspectiva legal de sus tiempos, e inhumana desde cualquier otra óptica. Ahora, para aterrizar toda esta burocracia en nuestro contexto geográfico, vamos a enfocarnos en la Nueva España, el México colonial. Me parece crucial hacer esa distinción geográfica. Es fundamental aclarar que, a partir de 1571, las poblaciones indígenas quedaron excluidas de la jurisdicción del Tribunal de la Inquisición. Por su estatus. Exacto. Se les consideraba neófitos, personas demasiado nuevas en la fe católica como para ser juzgadas por herejía formal. Así que el aparato virreinal enfocó su maquinaria principalmente en judaizantes, protestantes, blasfemos y casos de hechicería. Y en los enormes acervos del Archivo General de la Nación está documentado a detalle uno de los procesos más emblemáticos, el caso de Luis de Carvajal, conocido como El Mozo. Un caso importantísimo. El caso de la familia Carvajal es un ejemplo perfecto para entender cómo operaba realmente la maquinaria. Luis de Carvajal era un judaizante, un criptojudío que practicaba su fe en secreto. Las actas muestran que terminó siendo llevado al potro. Sí. Y como la inmensa mayoría de los seres humanos, su cuerpo sucumbió al dolor físico y terminó delatando a gran parte de su comunidad, incluyendo a su propia familia. Sus memorias y cartas, que sobreviven en los archivos, reflejan una agonía profunda. Es una tragedia familiar brutal. Pero si conectamos esto con el panorama general, descubrimos una realidad que cambia nuestra comprensión de la Inquisición. El dolor físico no era el arma principal del tribunal. De hecho, la evidencia sugiere que el peor invento de los inquisidores no fue una máquina de poleas, sino la sofisticación de su red de inteligencia y espionaje. La Inquisición perfeccionó el terror psicológico a un nivel que recuerda a los regímenes totalitarios modernos. Totalmente. Y todo comenzaba con las cárceles secretas. Eran celdas de incomunicación absoluta donde el individuo era encerrado sin saber quién lo había denunciado ni de qué crimen específico se le acusaba. Lo dejaban en la oscuridad legal, alimentando su propia paranoia. Te volvían loco antes de tocarte. La incertidumbre era la primera fase de la tortura. Luego entraba en juego la figura de los malsines. Un malsín era un prisionero, aparentemente un compañero de celda ordinario, que en realidad actuaba como informante o espía plantado por el tribunal. ¿Qué nivel de manipulación? Los guardias también estaban instruidos para mantener un silencio sepulcral, creando un aislamiento acústico que desorientaba al reo. Además, los notarios se escondían en pasillos secretos para escuchar y transcribir las conversaciones a través de las paredes. Espionaje institucionalizado. Esa presión mental, el aislamiento social, la desconfianza de no saber si el compañero de celda era un espía y el peso aplastante del misterio sobre su situación legal lograban quebrar a los prisioneros desde adentro. Claro, se desmoronaban. A menudo confesaban y delataban a otros por puro desgaste emocional mucho antes de que el médico autorizara siquiera tocarlos en el potro. El desgaste de la mente preparando el terreno antes de tocar el cuerpo. Y esto nos lleva a una transición crucial en el proceso inquisitorial. ¿Qué pasaba después de que se obtenía la confesión, se ratificaba y el tribunal dictaba sentencia? Una etapa muy distinta. Salimos de la sombra de la cámara secreta y vamos a la luz de la plaza pública. Y aquí es donde entra el concepto de la pedagogía del miedo y el control social a gran escala. El castigo público. Porque el castigo del tribunal no se limitaba a una multa o a unos años de prisión. El objetivo era marcar a la persona y a su linaje para siempre. Hablemos del San Benito. El San Benito es la materialización visual de un concepto legal devastador, la muerte civil. Muerte civil suena fortísimo. Lo es. Físicamente era un hábito o túnica de tela amarilla, habitualmente adornada con cruces de San Andrés o llamas rojas, que el penitente era obligado a vestir en público durante el tiempo que durara su condena. A veces con el gorrito ese. Sí, a veces se complementaba con la coroza, ese gorro cónico y alto de cartón que solemos ver en las pinturas de Francisco de Goya. Pero obligarlos a usar esta ropa no era una simple humillación callejera temporal. Vestir el San Benito implicaba que el individuo sufría una cancelación social y jurídica total.
Básicamente dejaban de existir como ciudadanos con derechos plenos. Así es. Y lo más perverso de esta condena, revisando las leyes de la época, es que la muerte civil era hereditaria. La mancha no moría con el individuo. Los descendientes del condenado quedaban proscritos por ley. Una ruina familiar. Para que nos demos una idea de la magnitud, los hijos y nietos tenían prohibido montar a caballo, no podían portar armas de fuego ni espadas, no podían vestirse con seda, no podían estudiar en las universidades y quedaban inhabilitados para ejercer cualquier oficio público o administrativo. Era una ruina económica y social garantizada para las siguientes generaciones. Y el estigma no terminaba cuando el penitente cumplía su condena y se quitaba el traje. La burocracia inquisitorial dictaba que el sanbenito usado no se desechaba. ¿Qué le hacían? Se llevaba a la iglesia parroquial del condenado y se colgaba en lo alto de la bóveda, con el nombre del hereje y su crimen escritos con letras grandes y legibles. Si la tela se pudría con los años, el tribunal ordenaba fabricar una réplica para volver a colgarla. Para no olvidar jamás. El objetivo era perpetuar la infamia generacional. Era una alerta visual constante para toda la comunidad. Este es el costo de desviarse de la norma. Una pedagogía de la vergüenza diseñada milimétricamente para destruir el crédito social de linajes enteros. Y el escenario supremo, el gran teatro donde se mostraba este poder absoluto, era el auto de fe. El clímax del proceso. Y aquí es necesario detenernos para desmitificar otra gran idea implantada por la cultura popular. Las representaciones modernas nos muestran el auto de fe como un caos sangriento. Un circo de fuego en medio de la plaza con estacas, ejecuciones sumarias masivas y torturas públicas bajo el aplauso de la multitud. Sí, la visión cinematográfica. Pero la documentación notarial de la Nueva España nos pinta un cuadro radicalmente distinto. El contraste es enorme. El auto de fe no era, bajo ninguna circunstancia, un lugar de ejecución ni de tortura pública. Era un espectáculo de poder, una ceremonia burocrática inmensamente solemne, rígidamente coreografiada, financiada y diseñada meticulosamente para reafirmar el orden público. Todo estaba calculado. Toda la ceremonia consistía en la lectura pública e interminable de las sentencias, desde la mañana hasta el anochecer. Las ejecuciones en la hoguera, que de hecho, estadísticamente hablando, fueron bastante bajas en la Nueva España en comparación con la magnitud del mito, jamás se realizaban dentro del evento del auto de fe. Exacto. Si un reo era considerado impenitente o relapso y se le condenaba a la pena capital, el tribunal inquisitorial no lo ejecutaba. La fórmula legal era que el condenado era relajado al brazo secular. Una distinción técnica muy importante. Es decir, la Inquisición se lavaba las manos, se lo entregaba a las autoridades civiles y militares de la corona, y eran ellos quienes llevaban al prisionero a un lugar apartado, fuera de la plaza central, conocido como el quemadero, para llevar a cabo la ejecución. El auto de fe, en sí mismo, servía para escenificar el triunfo de la ortodoxia sobre la herejía. Era un acto de alineación de la moral pública, mediante la observación colectiva de la humillación ajena. Era teatro político y religioso en su máxima expresión. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan y se inician en este tema? Si destilamos toda esta investigación del AGN y cruzamos los datos historiográficos para separar definitivamente la realidad del mito, necesitamos conclusiones claras. Creo que surgen tres grandes verdades que cambian el paradigma de cómo entendemos a la Inquisición. Primera, la legalidad frente al sadismo. Lejos de ser un grupo de psicópatas operando sin control, era una maquinaria operando bajo estrictas reglas burocráticas y auditorías médicas, donde el tormento era un frío trámite judicial. Trámite puro y duro. Segunda, el archivo frente al mito. Las ficciones góticas de sangre como La doncella de hierro ocultan una realidad mucho más clínica basada en la atracción, la gravedad y la asfixia, a través de la garrucha, el potro y la toca. Y tercera, la psicología frente a la física. El verdadero impacto. El verdadero terror no residía en el daño a las articulaciones, sino en el aislamiento total de las cárceles secretas y en la condena a esa muerte civil generacional que destruía económicamente a las familias. Tres verdades contundentes que desmontan siglos de malentendidos acumulados. Y antes de concluir,
Hay un evento histórico puntual que me parece fascinante, porque explica en gran medida por qué la historia de la Inquisición se llenó de tantas leyendas negras. Claro. ¿Qué fue lo que pasó con toda esta inmensa maquinaria de archivos e instrumentos cuando el tribunal finalmente cayó? Ese es el cierre perfecto de cómo nos llegó esta historia. A principios del siglo XIX, con la influencia del pensamiento ilustrado y el avance de los movimientos liberales, la Inquisición enfrentó su abolición definitiva. El fin de una era. En España, alrededor del año 1820, durante un periodo de agitación política, turbas de ciudadanos enfurecidos asaltaron los palacios inquisitoriales. Movidos por una rabia legítima, tras siglos de control y represión, destruyeron los calabozos, quemaron los instrumentos originales y, de manera trágica para los historiadores, quemaron montañas enteras de archivos procesales. Perdieron la historia. Fue un acto de catarsis colectiva innegable, pero al hacerlo, borraron evidencia invaluable. Ese vacío documental es precisamente lo que permitió que, décadas después, la literatura romántica y los museos europeos llenaran los huecos con aparatos falsos y mitos exagerados. Hoy en día, dependemos de los archivos que lograron sobrevivir intactos, como los invaluables registros del AGN en México, para poder reconstruir la verdadera y escalofriante dimensión de lo que ocurría en esas salas. La destrucción de la propia historia por parte de aquellos que la sufrieron, abriendo inadvertidamente la puerta a la mitología. Es un final digno de una novela. Sin duda lo es. Y para cerrar esta exploración exhaustiva, vale la pena plantear una reflexión que conecte ese pasado burocrático y distante con las dinámicas de nuestro presente. Hoy, vivimos inmersos en la era digital. La información es el poder absoluto, el escrutinio sobre nuestras vidas es dolorosamente público e instantáneo, y los algoritmos dictan nuestra visibilidad social. Es un paralelismo muy interesante. Al leer sobre el San Benito nos horroriza la idea de la exclusión social pública y la marca permanente sobre el nombre de una familia. Pero, si uno se pone a pensar, ¿hasta qué punto las cancelaciones modernas, el escarnio brutal en las redes sociales y el aislamiento profesional inmediato que observamos hoy, son herederos directos de esa misma muerte civil y esa pedagogía de la vergüenza? Da mucho que pensar. Hemos cambiado la túnica de tela amarilla por expedientes digitales imborrables y perfiles en Internet, pero el instinto humano subyacente de intentar ordenar la moral pública destruyendo socialmente al individuo parece permanecer intacto a través de los siglos. Muchísimas gracias para la audiencia por acompañarnos en este profundo análisis de nuestro pasado. Ha sido un verdadero placer. Nos escuchamos en la siguiente exploración para seguir descubriendo los engranajes ocultos detrás de la historia. Hasta la próxima.